Bueno, yo no veo contradicción. Yo te decía hace poco que el Partido Comunista, cuando imperó en Chile la ley de defensa de la democracia, no abandonó la lucha parlamentaria y la presencia parlamentaria. Recabarren fue candidato y fue diputado, fue candidato presidencial incluso. El poder en Chile se ejerce a través de ciertos órganos de representación y la elección popular marca del sindicato del Club de Rayuela, la Sociedad de Escritores de Chile, la Academia de Letras, todo. Todo se hace a través de la voluntad popular. La ampliación del derecho a elegir y a ser elegido es una reivindicación democrática del pueblo. El derecho a voto que se conquista por los trabajadores, por los iletrados, no es una forma de integrarse a un régimen de opresión, sino de romper, de irrumpir en ese régimen de opresión. Con una lógica como aquella que podría, no es lo que tú me estás diciendo, pero podría extremarse a eso, de que no se puede o no se debe participar en órganos de poder en un contexto neoliberal, etc. No había habido una lucha por el derecho al voto de la mujer, por liquidar el año 58 a través de un momento muy particular de la historia chilena que se llamó bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya lo diré. El bloque de saneamiento democrático. Romper, digo, el cohecho que existía en aquel tiempo. Ahora existe cohecho también, pero ya no expresado directamente en la urna como en aquel tiempo. El derecho a voto de los campesinos, la sindicalización, etc. Todo aquello que signifique incluirse como parte del pueblo. Y no como representantes exclusivos del pueblo, sino no todos. Es una tarea democrática. Piensa tú que en este momento, según la legislación, la condición política del Estado, que es pinochetista, por cierto, los dirigentes sindicales y sociales no tienen derecho a ser parlamentarios. Sin embargo, sí lo tienen los representantes de la gran industria o del comercio, que pueden ser dirigentes de la SOFOPA y ser senadores. Bueno, ¿cómo no va a ser una reivindicación democrática que un dirigente de la CUT o de una federación sindical, etcétera, llegue al Parlamento? Nosotros estamos por eso. En ese sentido, que entendemos que este pequeño forado, chiquito todavía, que le hicimos a la exclusión, al elegir 3 parlamentarios, es una contribución que ojalá llegue a tener mayor amplitud este forado, y que no estén solamente 3 parlamentarios comunistas, sino que haya gente de la izquierda cristiana, gente del MIR, gente de la CUT, etcétera, de las federaciones campesinas, dirigentes de pobladores, etcétera. Así que no hay ninguna condición. Yo al contrario, te decía esta trilogía de Recabarren, que de ninguna manera significa insertarse en un sistema. Piensa tú que el primer proyecto de ley de nacionalización del cobre en Chile, precursor de lo que fue después en el tiempo de Allende, lo presentaron 2 senadores comunistas, Laferte y Ocampo. Piensa tú la tremenda labor parlamentaria que hizo durante años Salvador Allende. ¿Habría sido posible un Allende presidente de Chile el 70 sin todo su trabajo parlamentario? Fíjate que es muy interesante el caso de Salvador Allende como senador, porque actualmente cada senador o diputado tiene su feudo. Entonces se amarran allí, son senadores o diputados por 30, 40 años, 20 años del mismo lugar. Salvador Allende fue senador por Valparaíso, por Santiago, por el sur, por el norte. Es decir, donde había que dar la pelea iba a darla, no heredaba, no hacía allí lo que hoy se hace el clientelismo. Pues la lucha política en ese sentido es una lucha también de ideas. Salvador Allende fue un gran sembrador de ideas, como otros muchos que ha habido en Chile. Así que yo reivindico plenamente la presencia del Partido Comunista en el Parlamento. Creo que es un elemento positivo. No vamos a cambiar la correlación de fuerzas, sin embargo, es importante. Y es importante también apreciar cómo en este proceso para llegar al Parlamento de los 3 candidatos comunistas hubo un acercamiento programático entre la fuerza de izquierda, el Juntos Podemos, de la que forma parte del Partido Comunista, y la concertación. Y la concertación ciertamente es un bloque de centro izquierda o de centro, como quieran llamarlo, heterogéneo,
Y por lo tanto es necesario trabajar con la gente con la cual no se coincide en un 100%. Para llegar a la unidad popular fue necesario vencer tanto obstáculo. El veto, por ejemplo, que se le impuso a los radicales por el hecho de haber sido su gobierno con Gonzalo Videla, el autor de la Ley de Defensa de la Democracia, duró muchos años hasta que fue levantado y se formó la Unidad Popular, sin la cual Allende no es presidente. Entonces, yo creo que todos tenemos que apreciar nuestra realidad, la posibilidad de alianzas, de acuerdos, con una consideración particularmente dinámica. El malo no lo es para siempre, como tampoco el bueno. Tampoco se puede esperar una coincidencia 100%, porque ni yo puedo pedirle a todos la rendición absoluta, incondicional, ni tampoco acepto que me la pidan a mí. Cada uno va con lo suyo. Allí donde coincidamos, avanzamos. Eso es lo que te puedo decir respecto a esto. Claramente la participación del Partido Comunista en los últimos años, primero en el periodo de la dictadura, como junto al bloque que trataba de derrocar la dictadura, restablecer la democracia. Después de eso queda relegado por la concertación. La concertación termina negociando con la derecha. No existe un aclaramiento del saqueo que sufrió Chile, no existe una real, más allá de lo mediático, pena en contra de los violadores de los derechos humanos. Existe el modelo neoliberal, sigue más vivo que nunca. Existe un proceso de los 90 cercano al año 2000 en donde el Partido Comunista trabaja a un costado de todo lo que son los organismos de poder. Los partidos comunistas el Partido Comunista, todos los partidos están para administrar y adquirir poder. Claro. ¿Ya? Ahora está siendo partícipe. Cada vez se va incrementando más la participación mediante negociación con la concertación, pero cada vez va tomando más su espacio. Usted, según lo que usted piensa, don Fernando, si bien es bueno que el partido vaya tomando este papel, vaya tomando esta importancia, ¿cuáles son los problemas que podría aparecer al encontrarse en este momento en el mismo lugar en donde se encuentran las personas que han solidificado un modelo que es bastante atroz para la clase media baja? ¿Cuáles son los problemas que podría encontrar el partido en eso? Bueno, yo no quiero caricaturizar lo que tú me dices, pero para ser consecuentes tendríamos que irnos de Chile todos los comunistas, y no podemos hacerlo. Efectivamente, la concertación traicionó su programa. No revisó las privatizaciones, no aplicó una verdadera política de denuncia y sanción a los violadores de derechos humanos. Muchas cosas de esas, muchísimo de eso existe, real. Bueno, y pagó las consecuencias de ello. Desgraciadamente el 95% de la población chilena ha votado por los bloques en el poder, tendencia que no podemos considerar fatal. Si en el Parlamento hay una mayoría de derecha o centro-derecha, nosotros no podemos hacer un gesto de repulsa y decir nos vamos a quedar en la casa áureos, puros, impolutos, y allá ellos. Al contrario, nosotros tenemos que tratar en todo lo posible por contribuir a que el pueblo tenga las herramientas para defenderse y avanzar en sus conquistas. La salida a la dictadura fue una salida pactada, ciertamente, entre el bloque Concertación, la derecha política chilena y el imperialismo norteamericano, de manera directa, está documentado. La otra salida, la salida, si tú quieres, plebeya o la salida más democrática, se clausuró. Ahora, nosotros nunca hemos pretendido
al acercarnos a la concertación en materia de pactos políticos electorales. Ingresar a la concertación. Esto es algo que está absolutamente descartado por nosotros e incluso por la concertación. Si la concertación mañana, Hago Política Ficción, nos invitara a formar parte de ella, le daríamos las gracias y nos quedaríamos con el Juntos Podemos y con todos aquellos que tienen un programa de transformaciones, digámoslo así, radicales. Pero para hacer transformaciones radicales se requiere tener el peso de masas, que hoy el pueblo no lo tiene, porque hubo una interrupción brutal. Se cortó la cadena de la continuidad de la conciencia en Chile. Se disparó contra el activo político y sindical del pueblo. No se asesinó solamente a los grandes personeros de la Unidad Popular, a Toá, a Allende, a otros como ellos, sino a todo un vastísimo enjambre, diríamos ahora que se habla de enjambres sísmicos, de dirigentes de niveles superiores e intermedios y básicos, de base, en el campo sindical, en el campo de la cultura popular, en el campo de las ideas. Piensa tú cuánta gente fue expulsada de las universidades, tanto a nivel académico como de estudiantes. Sindicatos prohibidos. Entonces, ciertamente la salida pactada y la consolidación del modelo neoliberal tenía como requisito político, ideológico y orgánico el desarme del pueblo. Ahora, contra eso es lo que nosotros trabajamos. Ahora, si para ello hay que hacer un pequeño pacto con un pequeño Satán, lo vamos a hacer. Pero sin abandonar, ¿qué? Los principios. ¿Y qué son los principios? Nosotros no hemos abandonado la defensa de las causas fundamentales del pueblo chileno. La defensa de los trabajadores, de las minorías, la defensa de la mujer, sus derechos laborales, reproductivos. Se han ido incorporando nuevos elementos que antes no existían. Antes, en los años 70, no se hablaba del derecho reproductivo, no se hablaba de los derechos humanos, no se hablaba de los derechos a vivir en un medio ambiente protegido, la ecología de hoy. Hay muchas cosas que han surgido y que es necesario hacerse cargo de ellas. Ahora, es una lucha permanente que pone en tensión las fuerzas, claro, de todos, y cada uno se va definiendo. Fíjate cómo es posible entender esta debacle que hay hoy en la concertación, si no es a partir de que las contradicciones que ha suscitado el modelo neoliberal han repercutido en sus filas. Hay un fracaso teórico y político del modelo. La miseria, la pobreza sigue en términos galopantes, asciende cada vez más. Uno mira las utilidades de las grandes empresas, de los bancos, etcétera, y parece una burla cuando el salario mínimo se aumenta en un porcentaje que es ligeramente superior a la inflación, cuando lo es. Las utilidades de las grandes empresas bancarias, por ejemplo, aumentan de una manera vertiginosa, en forma geométrica. Ahora, ¿cómo nos oponemos a eso? Hay que hacerle claridad a la gente de cuáles son sus derechos. Hay una pérdida de la identidad que es muy fuerte. Eso implica lucha política, lucha ideológica, lucha económica. Y en ese sentido, ¿cómo no va a ser importante tener voces que desde la municipalidad, desde el Parlamento, desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde los centros de madres, desde las federaciones estudiantiles, de la SES, de la APES, del mundo del teatro, etcétera, se levanten para denunciar y para apoyar la lucha de los trabajadores, la lucha de la gente postergada? Entonces nosotros decimos a ese respecto, no, a nosotros no nos contamina el estar en el Parlamento. Tal vez nosotros podemos hasta incluso estar contaminando al Parlamento. En ese sentido somos bastante inmodestos. Creemos que lo estamos haciendo no maravillosamente bien, pero que es nuestro derecho y más es nuestra obligación impulsar la presencia de sectores populares en los órganos de poder. No le puede dejar el órgano de poder
al enemigo de clase o al enemigo del pueblo, por decirlo en términos muy tal vez anticuados. Es necesario ir a disputarle esos lugares. Cuando se hace una campaña electoral para elegir un diputado, un alcalde, incluso un dirigente sindical, lo que está en la discusión es precisamente el problema de la forma de vida de la gente, sus derechos. ¿De qué se habla en una campaña electoral? Se habla del cobre en Chile, de la renacionalización del cobre, se habla de defensa del agua, se habla del salario mínimo, se habla de este multiroot de las empresas, se habla de la falta de derechos sindicales. Ahora, con ese discurso político se conquistan los votos, y ese discurso político es el que debe alentar una mayor toma de conciencia de la gente. Ahora, si esto se traduce más adelante en más parlamentarios, más alcaldes, más regidores, magnífico. Pero por lo menos lo que tiene que quedar sentado es esta suerte de semilla de la conciencia. Yo comentaba el otro día con ustedes mismos el ejemplo de Salvador Allende, el año 1964, lo recuerdo perfectamente porque estuve allí, el 5 de septiembre del 64, cuando Allende pierde la elección presidencial frente a Eduardo Frei, una mayoría aplastante, porque se produjo ahí una alianza de la derecha que se volcó hacia Frei ante el peligro del triunfo de Salvador Allende. El 5 de septiembre Salvador Allende estaba en Valparaíso, en un teatro semilleno, explicando el programa de su candidatura y hablándole al pueblo. Entonces eso es algo irrenunciable. Ahora, Salvador Allende era senador. El hecho de ser senador le permitía también una gran tribuna, fue presidente del Senado. Hizo mal en ser parlamentario Salvador Allende en un parlamento que estaba dominado por la derecha, donde la izquierda nunca fue mayoría, pese a lo cual le pudo ser presidente del Senado. ¿Hizo mal en eso? Yo diría que no. Claramente este espacio que está utilizando ahora el Partido Comunista ayuda bastante a poder combatir el sistema neoliberal donde nos encontramos y poder disentir al menos en el Parlamento, en lo práctico, lo que muchos de nosotros no tenemos oportunidad de hacer. Pasando a otro tema, don Fernando, usted me contaba que fue parte de Escucha Chile Sí, en Radio Moscú, sí. Pero sí. usted vio un proceso muy importante ahí Sí, cuando claro. estaba... Bueno, me tocó la mala suerte de vivir allí los últimos estertores de lo llamado socialismo real y apreciar allí en el terreno mismo las debilidades, los errores, las grandes fallas de la aplicación del modelo, de ese modelo socialista, porque el socialismo no tiene modelo. ¿Cuál es el modelo del capitalismo? ¿El de Hitler, el de Jorge Alessandri, el de Piñera, el de Frey? Hay diversas formas de administrar un sistema social. Se incurrió, por cierto, en algún momento en la falsa idea de que el socialismo era ese, de que no había otra forma de hacer socialismo. Y de allí que pudieron haber surgido opiniones contrarias a otras formas de alcanzar y de ejercer el poder, como fue, por ejemplo, la vía pacífica hacia el socialismo que planteó la Unidad Popular y el Partido Comunista en particular en Chile, o la Revolución Cubana con Fidel Castro. La práctica, la realidad histórica nos ha demostrado, por una parte, que no hay un modelo de socialismo, estrictamente hablando, que habría que precisar qué es el socialismo en cada momento y en qué situación histórica y geográfica concreta. Por otra parte, la realidad nos demostró de manera dramática que la historia no va siempre hacia adelante, que los procesos sociales son desgraciadamente reversibles y que los pueblos no siempre pasan de un estadio inferior a uno superior, sino que pueden retroceder el superior al inferior, como lo demuestra hoy la realidad de las ex repúblicas soviéticas. Es una lección de la historia que es muy dura de reconocer y muy dura de vivir. Y más dura de vivir que para nosotros, que lo vivimos en forma teórica, lo es para la gente que perdió ese socialismo y con ello todas sus conquistas sociales de decenios de lucha.
La Unión Soviética transformó el partido, la Revolución de Octubre, transformó un país semifeudal, atrasado, en la segunda potencia del mundo. Entregó conquistas sociales no solo a sus habitantes, sino por efecto de demostración o por el temor del ejemplo a grandes masas de todos los países industriales, que hoy sin campo socialista están sumidos en una verdadera debacle. Hay que ver las tasas de desempleo en países de Europa, del 20%, pérdida de derechos sociales, etc. Lo que era impensable en tiempos del campo socialista, porque allí la lucha política, ideológica, la llamada Guerra Fría, se daba, entre otros elementos, a través de una gran participación de la socialdemocracia y también de la democracia cristiana en la administración del Estado benefactor que permitía conquista de los trabajadores, además del hecho de que la Unión Soviética fue determinante en dos procesos históricos de los más significativos del siglo XX, la derrota del nazifascismo por una parte, y luego la liberación de muchos países a través del proceso de descolonización que permitió el surgimiento de naciones independientes como la India, como la propia China, el campo, el que hoy llamamos el mundo islámico, etc. Entonces me tocó eso efectivamente, traumático, pero bueno, yo iba a cumplir allá un trabajo que traté de hacerlo lo mejor posible y después me vine a Chile aquí a contar lo poco que había podido apreciar. Bueno, y no a lamentar, no a llorar por la leche del socialismo derramado, sino a tratar de entender que el socialismo sin democracia no existe.